Senador Alejandro Armenta Mier, presidente de la mesa directiva del Senado de la República. Hola Adriana, qué gusto saludarte. Es usted de Izúcar, de Matamoros, en Puebla. Sí, nací en Izúcar, mi papá es de Izúcar y mi mamá de Acatzingo, Puebla, la ruta hacia Jalapa, Veracruz. ¿Cómo es que empieza usted a participar en política? Bueno, a los 9 años, a la muerte de mi madre, salimos de Puebla hacia Acatzingo, Puebla. Y ahí crecí y ahí pedí hacer mi servicio social a los 19, 20 años. Y mi primer trabajo fue hacer asambleas comunitarias para atender los proyectos de obra comunitaria que se hacían en el COPLADE y en el COPLADEMUN. Hice mi servicio social, soy egresado de la Facultad de Administración Pública de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Me nombran presidente del deporte y a partir de ahí, 2 años después, por plebiscito, que es formados en filas las personas, me eligen candidato a presidente municipal. 9 de agosto de 1992, candidato a presidente municipal, el más joven del estado de Puebla en ese periodo, 93-96. Cuando don Manuel Bartlett, nuestro hoy director de Comisión Federal, fue candidato a la gubernatura, yo fui candidato a presidente municipal por plebiscito. Compartimos ese primer periodo con el gobernador Manuel Bartlett Díaz. En aquel entonces, Alejandro Armenta quería cambiar Puebla, quería cambiar el país. ¿Qué quería Alejandro Armenta? Sin duda, cuando eres un chavo egresado de la Facultad de Administración, tienes todavía un rasgo revolucionario, natural de un joven, y lo que hice fue cambiar la administración local, porque el 100% de las obras que se ejecutaron en Acatzingo en ese periodo fueron comunitarias. Lo que hacíamos era, los recursos en lugar de que los administrara el ayuntamiento, cambiábamos los cheques, llevábamos el dinero con la policía, hacíamos asamblea pública y se formaba un comité y el comité administraba el dinero. Eso hacía que un peso se multiplicara con la faena, con materiales de la comunidad. Por ejemplo, si íbamos a construir un aula, se construían 2 o 3, porque los albañiles de la comunidad hacían la obra, porque hacían faena y porque la arena, la grava, la piedra, en lugar de comprarla a una tienda de materiales, solo compraban el cemento e iban a recoger los materiales de construcción de la región. Este es un ejemplo. Se hacían canchas deportivas con la faena de los jóvenes y se hacía mucho más por la participación comunitaria. Ese fue el estilo con el que a mí me tocó ser presidente municipal en el periodo 93-96. Por eso creo en el asambleísmo, en el trabajo comunitario, la faena, el tequio, la mayordomía. Lo que hoy se hace en Oaxaca, lo que hoy se hace en las carreteras y caminos en Oaxaca con los programas del gobierno federal, a mí me tocó hacerlo en el municipio de Acatzingo cuando fui presidente municipal. ¿Cómo se forma esta pasión, este amor por una lucha política? Usted ha visto los cambios en este país de un partido a otro, ha participado en la democracia de este país para construirla. ¿Qué piensa Alejandro Armenta después de todos estos años? Aquel joven con ilusiones y esperanza. ¿Cómo vemos a Alejandro Armenta, hoy senador de la República y presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores? Hay un tema central que tiene que ver con el abuso del poder y la corrupción. Desde la universidad estudié el problema de la pobreza en Puebla y en México. Y uno de los problemas que tienen que ver con la pobreza es la falta de coordinación interinstitucional, la dispersión poblacional orográfica que tenemos y la corrupción, el abuso del poder. A eso me he enfrentado en diferentes responsabilidades y lo he denunciado. Por ello es que a lo largo de todo este tiempo, he estado convencido que México no es un país pobre. México es un país rico, somos inmensamente ricos, somos probablemente el país que tenga los yacimientos más grandes de litio para los próximos 100 años. Tenemos ríos, tenemos océanos, tenemos todos los climas.
10 de los 14 ecosistemas existen en nuestra república. Tenemos desiertos para el aprovechamiento de la energía solar, los parques solares, y tenemos desde luego selvas, tundras, y tenemos todas las posibilidades de desarrollo en el sector agropecuario e industrial. Pronto tendremos un tren interoceánico que significará la segunda puerta entre el Pacífico y el Atlántico. México está llamado a ser una potencia mundial, pero para ello necesitamos gobiernos que sepan servir, que entiendan que el poder es para servir y que los recursos naturales de nuestro país no deben de convertirse en riqueza de unos cuantos fuera de México y pobreza de muchos en nuestra nación. El gran problema de nuestro país es la concentración de la riqueza. Y por eso durante todo este tiempo he entendido que quienes gobernamos o somos representantes, legisladores, regidores, presidentes municipales, gobernadores, gobernadoras o autoridades federales o representantes del Poder Judicial o representantes del Poder Legislativo, tenemos que dar lo mejor de sí, porque lo que hagamos o dejemos de hacer, nuestra eficiencia o nuestra ineptitud afecta a quienes representamos, en este caso, desde el Senado de la República. Cualquier acto u omisión afecta al país, por eso debemos de trabajar con visión extraordinaria. Nuestros representados merecen autoridades y representantes que piensen de manera extraordinaria a favor del país. ¿Qué le dice esta frase? Sin libertad, la democracia es despotismo. Sin democracia, la libertad es una quimera. Usted acaba de pasar un proceso que llevó varias votaciones, como nunca se había visto, para elegir a un presidente del Senado de la República. Efectivamente, y para mí, el haber sido presidente municipal democráticamente por plebiscito, diputado suplente por elección directa local, diputado local propietario por elección, diputado federal por elección y senador de la República por elección con 1,5 millones de votos, para mí significa que todas las oportunidades que he tenido, todas en cargos de representación popular, han sido por elección directa. Yo creo en la democracia. No puede haber otra forma más pura de respetar la libertad y los derechos de las y los mexicanos que a través de la democracia. Así es que la democracia permite, en condiciones de igualdad, a los ciudadanos participar en los órganos de representación. Por eso estoy totalmente de acuerdo con ese fraseo que acabas de comentar. Senador Armenta, ¿la institución hace a los militantes de un partido o los militantes de un partido hacen a la institución política? Es una conexión porque militantes que no honran los principios y valores de un partido afectan el prestigio de un partido. Y los partidos o las instituciones tienen como razón de ser servir y transformar los derechos, materializar los derechos en acciones. Un partido político, dice el artículo 41 constitucional, son entes de interés público al servicio de los ciudadanos para que los ciudadanos participen en los órganos del poder público. Por lo tanto, los partidos políticos deben promover la democracia. Los partidos políticos y los dirigentes deben promover la democracia. No pueden reproducir el nepotismo ni deben de reproducir la concentración del poder. Los partidos políticos están obligados a generar democracia y sus integrantes a honrar esa oportunidad de pertenecer a un partido político. Es decir, hay niveles de articulación. Hay quienes son simpatizantes de un partido sin ser militantes ni dirigentes. Hay quienes son militantes que tienen cierta responsabilidad y participación en un partido político y hay quienes son dirigentes. Los dirigentes deben de honrar los principios de un partido y deben de conducir a los simpatizantes y a los militantes en el fortalecimiento de una institución democrática. Son diferentes órdenes de articulación entre quienes dirigen,
quienes militan y quienes simpatizan. Ahora, en la construcción de la democracia, anoto lo que usted dice, sin embargo, se está formando una alianza de 3 partidos a los cuales los mexicanos les pagamos más de 3,000 millones de pesos anuales para poder combatir a uno que les ha ganado las elecciones, que es Morena. ¿Usted qué piensa de estas alianzas que se forman fuera de ideologías, más bien como pragmatismo político? A lo largo de la historia del sistema político mexicano, han habido alianzas, coaliciones, recuerdo la del 88, la del 94 y otras más, en mi generación, desde luego. Pero la ley electoral establece las formas de participación que tienen los partidos políticos. Sin duda los partidos políticos se agrupan a nivel municipal, a nivel estatal, a nivel federal, se agrupan. Pero lo que sí es cierto es que la democracia en México es muy costosa. Lo que sí es cierto es que debemos de analizar la sobrerepresentación. La representación proporcional es desproporcional económicamente. Necesitamos, y por eso hoy está en la Cámara de Diputados, una iniciativa en función de la reforma política. En mi calidad de presidente de la mesa debo de ser muy prudente, debo de ser muy pulcro con respecto a la opinión que debo de presentar, porque debo de ser una especie de árbitro en donde la opinión que dé sea muy objetiva. Pero como militante de un grupo parlamentario, que también lo soy, creo que tenemos que revisar la representación proporcional y también creo que tenemos que revisar el costo excesivo que genera la democracia en nuestro país. Sin duda, hay tecnología y sin duda estamos en una etapa de madurez democrática en la población donde una reforma en materia política electoral le conviene al país. Hablando de la libertad, senador Alejandro Armenta, acaba de pasar la votación para hacer que la Guardia Nacional pase a la Sedena, operativamente y administrativamente. Usted dijo que votaron todos libremente, que no hubo línea en esta votación en el Senado. Sí, sin duda, y cada senador, cada legislador ha sido electo o designado por la vía que corresponde para ocupar un escaño o una curul. Y en cada individuo, hombre o mujer legislador, existe una responsabilidad con el país y también una responsabilidad partidaria. Son las visiones que se integran en el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. En esa misma libertad, desde luego que cada partido tiene como eje central la plataforma política que lo llevó a esa representación. Los senadores y diputados de Morena, los que fuimos electos por Morena, fuimos electos por una plataforma que defendemos con argumentos, bajo un criterio. Y en esa lógica hay congruencia con el actuar. Para una reforma constitucional se requieren 2/3 partes. Y para ello se requiere consenso, diálogo, acercamiento, y esa es la tarea que se hace en la vida política, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Es parte de la normalidad democrática y política que existe en los congresos. En política es criticable a veces cómo se llega a esos fines políticos, pero es la libertad. Pero, ¿qué tanto el pragmatismo ayuda a que un país crezca democráticamente? El pragmatismo político. Yo creo que aquí uno de los temas centrales es que la visión de nación que tiene cada partido que ha gobernado busca que esa visión de país se materialice en las acciones del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial.
En la cuarta transformación, que fue mandatada por 30 millones de mexicanos en el 2018, el tema de la soberanía energética es prioritario. El tema del fortalecimiento de las instituciones en materia de seguridad es prioritario. El tema de la justicia tributaria es prioritario. Hasta el 2020 los bancos extranjeros no pagaban impuestos. Y era injusto para un maestro pagar impuestos y para los dueños del dinero no pagar impuestos. Era injusto para una tienda, un tendajón o una tintorería, el dueño de una tintorería pagar impuestos y para las empresas transnacionales de comunicación no pagar impuestos. Esa es la diferencia, las diferentes ópticas que encabezan quienes gobiernan el país. Durante el periodo neoliberal, y sin duda, el propósito central fue la apertura económica y en un sentido objetivo fuera del ámbito político descuidaron la economía nacional, descuidaron el aprovechamiento de los recursos naturales. Y en este momento, en esta etapa en México, lo fundamental es que los recursos naturales sirvan para el desarrollo de nuestro país. La cuarta transformación significa la separación del poder económico del poder político para que el poder político le sirva a todos los mexicanos. Y en esa lógica, la plataforma que el presidente de la República plantea se analiza con seriedad en la Cámara de Diputados, se analiza en el Senado de la República y los grupos parlamentarios debaten, discutan, proponen, argumentan, acuerdan y las mesas directivas, tanto de Cámara de Diputados con el presidente Santiago Krill y en este caso tu servidor encabezando la mesa directiva con los integrantes de la mesa directiva, nos toca coordinar, articular las votaciones donde es la mayoría simple o la mayoría compuesta o las 2/3 partes cuando son reformas constitucionales las que definen el rumbo de una iniciativa. Ese es el proceso que seguimos con respecto a la visión que tiene cada grupo parlamentario en una propuesta de gobierno. Ahora, Y eso puede ser pragmatismo, para dar respuesta a tu pregunta. Puede ser pragmatismo, desde luego. Acaba de presentar el gobierno federal el paquete económico 2023. Es algo que usted entiende perfectamente. La Secretaría de Hacienda estima que la economía mexicana crecerá un 3%. Los críticos de Morena y al gobierno federal dicen que no va a pasar, que es un paquete muy aspiracionista, le dicen los que el presidente llama conservadores. ¿Qué piensa usted? Bueno, es una materia que durante 4 años me ha tocado coordinar con las y los senadores de la Comisión de Hacienda. He sido presidente de la Comisión de Hacienda. Y sí es un paquete económico muy alentador porque de un año a otro la expectativa de ingreso había sido de 300, 400 mil millones de pesos año con año. Del 2021 para el 22 pasamos de 6.3 a 7.1 billones de pesos de expectativa de ingresos. Del 2022 al 2023 pasamos de 7.1 a 8.3 billones de pesos. Es el presupuesto más grande en la historia y tiene que ver con la consolidación de la infraestructura de nuestro país. México está a un paso de tener un canal interoceánico ferroviario que soñó Porfirio Díaz y ese movimiento en su momento. Estamos a punto de tener ya en funcionamiento pleno una refinería que va a consolidar la soberanía energética, que no se construía una refinería desde hace más de 40 años. Y estamos consolidando, este gobierno está consolidando una red ferroviaria en todo lo que es la península de Yucatán. Comento esto porque son obras de infraestructura que el país no había tenido en los últimos 50 años y que sin duda serán detonadores del desarrollo para nuestro país. Este paquete económico
mantiene la miscelánea fiscal, que es una miscelánea fiscal que protege a los micro, pequeños y medianos empresarios. Hasta el 2021, el impuesto sobre la renta era injusto para los que ganaban menos y era muy justo para los que ganaban más. Hoy, con el paquete económico y la miscelánea fiscal, quienes tienen ingresos, por ejemplo, de hasta 300,000 pesos al año, que son la base de los contribuyentes, más son la economía informal, podrán acogerse a esta reforma, a esta miscelánea, podrán volverse formales y solo van a pagar el 0.5% de impuestos sobre la renta. Antes se pagaba hasta el 17%, hoy lo máximo que se pagará será el 2.5%. Este es un ejemplo de cómo se consolida la justicia tributaria con el paquete económico. Y con el paquete económico hay la oportunidad de desdoblar participaciones a los estados y a los municipios, donde el crecimiento es de entre el 17 al 14% en las entidades federativas. Con esto, los municipios y los estados, haciendo buenas administraciones, pueden atender y fortalecer las capacidades en materia de seguridad en los municipios y en los estados, así como alentar la reinversión y la inversión productiva, la actividad turística, la actividad educativa, salud, son los temas centrales. Por eso, pasar de 7.1 billones a 8.3 en un solo año es un salto que no se había dado en los últimos 5 años en materia presupuestal. Por eso es claro que es un presupuesto alentador y claro que es un presupuesto de una amplia expectativa. Se estima que los ingresos presupuestales tributarios llegarán a cerca de 900,000 millones de pesos. Dice Hacienda que prevé recaudar 4.6 billones de pesos, una cantidad estratosférica. Los empresarios dicen, pagamos demasiados impuestos, por todo nos cobran, suben los sueldos, no tenemos capacidad en muchos casos para salir adelante y el gobierno nos ahorca. ¿Qué piensa usted? Tenemos que ir de la mano del sector productivo, sin duda. Por eso es que la miscelánea fiscal busca atender una de las preocupaciones de la economía formal, que siempre argumenta correctamente que ellos pagan impuestos y que una gran cantidad de activos económicos no pagan impuestos. Con la miscelánea fiscal se fortalece la formalidad de miles, millones de microempresas que viven en la economía informal para que participen en la recaudación nacional. Desde la época prehispánica, por citar a nuestro país, para no hablar del Mediterráneo o hablar de Mesopotamia o hablar de las comunidades africanas, desde las épocas mesoamericanas, cuando los mexicas llegaban hasta Veracruz, nuestros hermanos tlaxcaltecas que nunca fueron conquistados por los mexicas disputaban la participación tributaria. Hablar de tributos es un tema que a nadie le gusta, pero es un tema necesario. Es un nadie tema quiere fundamental, pagar el costo político. Pero tenemos que conducir el desarrollo del país. Lo que tenemos que hacer en breve es una reforma a la ley minera. Nuestro país sigue siendo fuente de saqueo de oro, plata y minerales estratégicos. Afortunadamente acompañamos al presidente Andrés Manuel para recuperar el litio y ahora a través de un organismo público descentralizado que con el decreto en el artículo 7º y 5º de este decreto presidencial, el ente público organizará, articulará y tendrá la rectoría para el desarrollo de la industria de litio y particulares, privados y extranjeros van a poder participar, pero no lo harán bajo la libre, como se dice coloquialmente, sino que participarán bajo los mecanismos de articulación, de exploración y de explotación que corresponde a un ente que regula y que cuida los recursos naturales de nuestro país.
lo que pasó con el litio debe de suceder con la explotación de oro y de plata en nuestro país. Y la contribución que hoy empresas canadienses, ingleses, estadounidenses están teniendo por el aprovechamiento de nuestras minas, se debe de analizar con mucho cuidado. Ahí hay una gran cantidad de recursos que el país necesita para pagar la deuda externa, que cada vez es más costoso el servicio de la deuda. Hemos pagado, Adriana, para tu audiencia, del 2000 al 2022, 7.6 billones de pesos de tus impuestos y de los impuestos de todos los que nos ven a través de tu programa. 7.6 billones de pesos alcanzarían para por lo menos 50 refinerías como la de Dos Bocas. Alcanzaría para hacer 20 trenes interoceánicos y no tendríamos ningún problema de infraestructura en nuestro país. Podríamos tener carreteras, freeways, como los que vemos cuando tenemos la oportunidad de ir a otro país, o los puentes colgantes que tiene China, entre otras naciones que aprovechan la infraestructura. Esas grandes naciones, esas potencias, tienen la infraestructura producto del aprovechamiento de los países donde adquieren las materias primas, las transforman y nos regresan los productos derivados de esas materias primas, como sucedía con el petróleo. Vendíamos petróleo en pesos y nos regresaban 2.500 productos de la petroquímica básica y secundaria en dólares. Ese es el tema. Por eso es muy importante el análisis del paquete económico. Mira hasta dónde nos lleva el análisis del paquete económico. Bueno, podríamos hablar de las remesas, casi 900,000 millones de pesos, es la principal fuente de ingresos. Podríamos hablar del tipo de cambio, podríamos hablar de cómo se tiene establecido el precio del barril, la mezcla mexicana entre 60 y 65 dólares el barril, y podríamos hablar de muchos otros temas en torno al paquete económico. Claro, al Senado de la República le toca la parte de ingresos y la miscelánea y las leyes en materia tributaria. A la Cámara de Diputados le corresponde el presupuesto de egresos. ¿Cómo se van a invertir esa riqueza nacional? Para el próximo año, el gobierno federal contempla un gasto en desarrollo social de 3.9 billones de pesos con un aumento de 4% en salud y 12.7% en un gasto de protección social. Sus detractores dicen que esto tiene nombre, la próxima elección del Estado de México y Coahuila. Es importante esto que apuntas, Adriana, porque para evitar ello, en la legislatura anterior el año pasado aprobamos la reforma al artículo 4 constitucional para obligar, para mandatar, para pasar de un programa de asistencia, de un programa de gobierno, a un derecho humano. No es un programa de gobierno el tema de adultos mayores, las becas, el apoyo al campo, es un derecho constitucional. Está establecido en el artículo 4 constitucional y ello da garantía a los mexicanos para que nadie les pueda sorprender o pueda condicionar la entrega de un recurso a cambio de un voto. Así es que los mexicanos tenemos que ejercer ese derecho, esa libertad en ese sentido. No es un programa de gobierno. Los recursos que se etiquetan para los programas sociales son derechos humanos adquiridos. El político debe ser capaz de predecir lo que va a pasar mañana, el mes próximo y el año que viene, y de explicar después por qué no ha ocurrido. Winston Churchill. Prospectiva, retrospectiva. Soy administrador público de profesión y eso hace que lleve siempre un reloj para que el tiempo, que es el único recurso humano no renovable, no limite los objetivos y metas que tienes en una etapa. Sin duda, esta cita que tú haces es fundamental. La prospectiva te permite que objetivos y metas te lleven al escenario que tú deseas. Hablando de prospectiva, de metas, de objetivos, ¿a Alejandro Armenta le gustaría ser candidato
de Morena al gobierno de Puebla? Para todos los poblanos y poblanas, el más alto honor en Puebla, sin duda, es gobernar su estado. Como para un ciudadano en un municipio, gobernar su municipio. No sería honesto de mi parte negarlo. Tengo 33 años de vida pública. Soy administrador público de profesión. Me he preparado. La tesis doctoral que acabo de concluir en el Instituto de Administración Pública está dedicada por amor a Puebla, con un modelo de gobierno humano, bioético, con una reforma a la ley orgánica de la Administración Pública Estatal. Llegado el momento, cuando haya convocatoria, cuando inicie el proceso jurídico electoral, desde luego que voy a participar. Por ahora estoy concentrado en el tema que me compete, que es presidir la mesa directiva y hacerlo con pulcritud, con apego a la ley, preservar los derechos, proteger los derechos de los senadores y senadoras de todos los grupos parlamentarios, atender la parte que me corresponde como parte del grupo parlamentario de Morena, con toda decisión apoyar el proyecto de nación que encabeza el presidente de la República, pero conducirme con respeto y pulcritud, con imparcialidad en la conducción de la mesa directiva. Y en el caso de Puebla, colaborar, apoyar al gobernador del estado, atender con respeto el momento que él vive, colaborar políticamente, institucionalmente y esperar para no ofender el liderazgo que él tiene. El gobernador es el líder político más importante en Puebla, lo respeto y lo apoyo. Y cuando la convocatoria se emita, sin duda voy a participar. Y voy a participar porque siempre he participado. Un chamaco de 21 años fue candidato a presidente municipal en el 93-96 por un plebiscito el 9 de agosto de 1892. Y todas las representaciones que he tenido han sido por elección. Si hay dedazo, pues seguramente no seré candidato, pero si hay democracia, sí voy a ser candidato, seguramente. O sea, ¿usted se ajustaría si su partido, Morena, como se ha elegido al candidato, fuera por encuesta? ¿Usted estaría de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo, siempre y cuando las encuestas se realicen objetiva, profesionalmente y que nadie meta mano. Okay. Las encuestas o la elección o los procedimientos que tienen rigor científico, máxima transparencia y objetividad, pueden tener precisión. Pero cuando una encuesta o un proceso está sesgado, o hay manipulación, o hay intereses subjetivos, cualquier método puede fracasar. Yo sí creo en las encuestas, pero estas deben de tener rigor científico, deben de tener transparencia y deben de ser, ante la opinión pública, absolutamente claras. Senador Alejandro Armenta, usted es padre de Cristina y de Cecilia. Y de Alejandro. Y de Alejandro. Pero me voy a referir a las mujeres. Sí. ¿Cómo ve ese Puebla que usted quiere y cómo quiere a ese Puebla para las mujeres? Con justicia y seguridad. Es lo más importante. El ciudadano percibe y aspira a que su gobierno sea sensible, sea humano, se ponga la mano en el corazón para atender el sufrimiento de las mujeres cuando pierden un hijo, el sufrimiento de una madre cuando ve a un hijo o a un esposo migrar a Estados Unidos. 2.5 millones de poblanos viven en Nueva York, New Jersey, Pasay. Los poblanos y las poblanas aspiran a que sus autoridades, poniéndose la mano en el corazón, sean capaces de entender que se necesita justicia para las mujeres desaparecidas o las mujeres asesinadas o las mujeres violentadas. Ese es el tema central, la justicia y la seguridad y la economía, el empoderamiento. Ese debe ser el propósito central. Son los derechos humanos elementales, la seguridad patrimonial, con lo que significa que cada día un poblano, una poblana, se levanta, abre su negocio, abre su establecimiento, obtiene ingresos para la educación, la salud, la alimentación, la distracción de su familia y la frustración que representa que un acto delictivo le arrebate
el esfuerzo y el sacrificio de un día o de una semana o de un mes. Y peor aún, cuando ese sacrificio le es robado y le es lesionado a un hijo o un familiar. Esas escenas las hemos visto multiplicarse en el país y en Puebla y es algo que no deseamos. Las mujeres somos violentadas, como bien dice. Pero lo más terrible de un gobierno es aquellas desaparecidas que no tienen justicia. Mujeres que son violadas efectivamente y asesinadas. Las mujeres vamos a estar seguras en Puebla con Alejandro Armenta. Me he atrevido, Adriana, a presentar propuestas que en el Senado han causado inquietud. Fui el senador que propuse la castración química, la inhibición química contra los violadores. Porque un violador que sale libre, el ímpetu sexual permanece en ese violador, la acción delictiva permanece. La castración química no es la afectación física de una persona, es eliminar el ímpetu sexual, el impulso sexual a través de medicamentos que harían que el acto delictivo permanezca en el consciente del delincuente. Y claro que en ese sentido todo el rigor y toda la acción de la ley. No solo por tener hijas, sino por ser parte de una familia, por ser un ciudadano. La violación de una hija, de una esposa, de una mujer, lastima a la sociedad, lastima a la familia y debe de ser un acto que ponga en alerta siempre a cualquier autoridad. Los jóvenes con el senador Alejandro Armenta, ¿qué posibilidades? Tecnología, innovación, ¿cómo ve usted el futuro de los jóvenes? ¿Cómo ve el futuro de Alejandro? Bueno, sin duda, para mí el tema de la juventud es fundamental porque empecé muy chavo. A los 19 años ya estaba en las asambleas comunitarias organizando a los ejidatarios, a los comuneros. Y debo decirte que el equipo que trabaja conmigo, que colabora conmigo en el Senado, la mayoría son jóvenes. Y hay que darle oportunidades a los jóvenes. Y hay que enseñarles. Y no hay que cansarse, aunque a veces uno se desespere, no hay que cansarse. Eso lo he hecho cíclicamente a lo largo de 33 años de vida pública. A mí me dieron la oportunidad muy joven y esa oportunidad que a mí me brindaron con los principios de mi abuelita madre que me educó desde los 9 años, soy huérfano de madre, cuando empecé mi vida pública a los 19 años, mi abuelita me acercó y me dijo, frente a un altar, las abuelitas son religiosas por naturaleza, me dijo, Alejandro, si quieres que las puertas se te abran, sé útil, sea comedido y sea agradecido. Y así empecé, de office boy, de IBM, en el Ayuntamiento de Acatzingo. Muy chavo. Eso para mí es significativo, por eso siempre que se acerca un joven, procuro impulsarlo, procuro alentarlo, procuro orientarlo. Y bueno, los que dejamos de ser jóvenes, lo único que tenemos es juventud acumulada. Así es que nunca hay que dejar de ser joven. Los jóvenes somos intrépidos, los jóvenes somos apasionados, los jóvenes somos enamorados y para servir a México hay que enamorarse de México. Yo estoy enamorado de Puebla porque la conozco, conozco sus montañas. Puebla tiene las montañas más altas de México, el Ixtaccíhuatl, el Popocatépetl, la Malinche, el Citlaltépetl, la Sierra Negra. Bueno, tú eres de Veracruz, pero el Citlaltépetl no es el Pico de Orizaba. Después hablamos del Pico de Puebla, pero por ahora es el Citlaltépetl aún. Por eso es que cuando tú vas a la Mixteca, cuando vas a Catlán, cuando vas a Izúcar, cuando vas a Tepeji, cuando vas a Iztacamastitlán en la Sierra Nororiental, cuando vas a Cuetzalan, cuando vas a Zacapoaztla, cuando vas a Zacatlán, cuando vas a Chignahuapan, a San Martín, a Santa Rita Tlahuapan, a Tlisco, encuentras en cada municipio de Puebla municipios maravillosos y mágicos. Puebla es la esencia del México pluricultural, pluriétnico y cosmopolita que refleja esa riqueza en su gastronomía, en sus edificaciones, en sus artesanías, en
la esencia que significa las migraciones. Hay comunidades chiapanecas en Puebla, comunidades veracruzanas en Puebla, comunidades afroamericanas en Puebla, hay comunidades libanesas, comunidades españolas, comunidades alemanas, comunidades estadounidenses. Puebla tiene una visión cosmopolita, pero también tiene en sus orígenes mesoamericanos 7 de las 14 culturas originarias aún presentes. En Puebla el 14% de la población es indígena. Hablamos el náhuatl, el popoloca, el mazateco, el mixteco. Eso es Puebla. Puebla, sin duda, para poderla entender, hay que vivirla. Por eso la amamos los poblanos. Puebla, como bien dice usted, es zona urbana, también una franja de zona industrial. El campo. Los productores del campo se quejan a veces de que no tienen agua, como pasa en muchos otros estados, y que se le han dado demasiadas concesiones a la industria en Puebla, que tienen esas concesiones de pozos de agua. ¿Qué va a hacer usted? ¿Cómo va a solucionar el tema del campo como poblano? Es muy importante el tema que tú haces referencia. Puebla está llamado a convertirse en uno de los principales proveedores del tren interoceánico y Puebla está llamado también a ser el punto de acceso a la ruta ferroviaria que viene desde Winnipeg, Canadá, atraviesa por la Unión Americana y llega principalmente a Ciudad Juárez. Estuve hace unos días en Ciudad Juárez. De Ciudad Juárez, esta ruta ferroviaria donde circularán las mercancías del norte del país, nuestros principales socios comerciales, Canadá y Estados Unidos, va a llegar a Querétaro, Tlaxcala, y en Puebla va a tener un área de distribución hacia el tren interoceánico. La producción agropecuaria de Puebla es fundamental. Puebla tiene entre lo que es la zona conurbada, Tepeaca, Huixcolotla, Tecamachalco y la Mixteca Tepeji, las áreas de producción agrícola más importantes. El cilantro que se come en Nueva York, New Jersey y Pasay se produce en esta región. La zanahoria, las calabacitas, la tuna y los nopales que se consumen en la Unión Americana vienen de Zacatecas y de Michoacán, pero también de Puebla. El aguacate que se consume en Estados Unidos, que somos el primer exportador de aguacate, viene de Michoacán, pero también de Puebla. Hay 12 municipios en Puebla que tienen certificación para exportación de aguacate. Sin duda, lo que tenemos que hacer es darle un valor agregado a los productos primarios. Pero el tema del agua tiene que ver con la captación. Tiene que ver con el hecho de que el agua sirva a todos. Hoy el agua se encuentra en el artículo 4 constitucional como un derecho humano. El derecho humano a la vida implica el derecho al acceso al agua. Y en este acceso al agua, lo que tenemos que ir haciendo es consolidar los grandes flujos de agua pluvial. En Puebla tenemos todavía temporadas de lluvias torrenciales cada vez más radicalizadas, es decir, los temporales no son parejos. Hay semanas de sequía y semanas de lluvias torrenciales. Necesitamos que esa agua que cae del cielo, esa precipitación, no se filtre y llegue a los océanos, sino que se logre captar para que los pozos tengan suficiente agua y para que los espejos de agua tengan posibilidad de contener. Tengo un estudio de todo el territorio poblano para que los bordos y la orografía nos permita captar el agua para el sector agrícola, para el sector ganadero y desde luego para el uso industrial. Ese es un proyecto que necesitamos hacer y que sin duda estoy trabajando con especialistas y que tiene que ver con lo que he hecho con agua, que tiene que ver con lo que han hecho los gobiernos en el pasado y lo que está haciendo el gobernador del estado, como nunca se está invirtiendo en el sector agropecuario en Puebla, más de 2,000 millones de pesos invierte el gobernador Barbosa en el sector agropecuario. El tema del agua es un tema mundial, es el recurso natural más valioso que el petróleo
y más valioso que el litio, porque el agua tiene que ver con la vida y con la posibilidad de sobrevivencia de nuestra especie. El tema de los adultos mayores. ¿Cómo lo ve Alejandro Armenta, siendo que Puebla se está convirtiendo en uno de los estados, sobre todo su capital, con más adultos mayores en todo el país? Es un tema que he estudiado mucho. Incluso quiero decirles que en grupo, en colectivo, porque nunca puedo presumir un resultado, un reconocimiento como una acción individual, obtuve un premio IMDA a la innovación gubernamental por la creación de la Unidad Gerontológica Casa del Abue. Hasta el 2013, el segmento de población que más crecía eran los jóvenes hasta 18 años. Del 2013 hasta el 2050, la pirámide poblacional se va a invertir y el segmento de población más grande en México van a ser los adultos mayores. Creamos un modelo en Puebla cuando fui director del DIF que se llamó Unidad Gerontológica y Geriátrica Casa del Abue. Abue es la forma en la que un niño, un nieto o un hijo le habla a su padre o a su abuelo. Abuelito, abue. Yo fui educado por un abue. Y en ese sentido, abue para nosotros en el modelo gerontológico significó asistencia, beneficio, unidad y esperanza. Es muy importante el proporcionar un apoyo económico que es un derecho a los abuelitos porque lo merecen, porque ya lo han ganado. Pero la tanatología, la gerontología y la geriatría estudian el proceso de envejecimiento de las personas hasta su muerte. Y es el momento en el que más sabiduría se tiene concentrada y es el momento en el que más amor se le debe de dar a una persona. Como a un niño, a un abuelito hay que darle amor. Como a un niño hay que conducirlo de la mano para que no tropiece. Como a un niño hay que darle esperanza para que siga sintiéndose amado. Es por eso que en Puebla, como en el país, presenté una iniciativa para que en todas las localidades se instalaran unidades básicas de rehabilitación. Las unidades básicas de rehabilitación son, digamos que, especies de áreas para atender las capacidades motrices. Lo que le sucede a un niño en su desarrollo motriz, le sucede a un adulto mayor, en el momento en el que sus órganos, sus huesos y su cuerpo entran en un deterioro acelerado. Las unidades básicas de rehabilitación deberían de existir en cada localidad del país, porque para el 2050 la población va a envejecer. Una unidad básica de rehabilitación en cada localidad de nuestro país puede significar calidad de vida para un adulto mayor. Muchas gracias por esta entrevista, senador Alejandro Armenta, integrante del Grupo Parlamentario de Morena y actual presidente de la mesa directiva del Senado. Gracias. Al contrario, gracias a ti, Adriana, por esta oportunidad. Ha sido una experiencia maravillosa que me permitió recordar más de 30 años de mi vida pública. Muchas gracias. El próximo jueves, en El Dedo en la Llaga. ¿Es usted de Veracruz? De un estado complejo, complicado, norte-sur, montaña, costa. Claro, estado petrolero, con crisis económica, con delincuencia. Aún así, ¿a usted le gustaría ser gobernador de Veracruz? Me pones una pregunta difícil de contestar por los tiempos en los que estamos y porque al final de cuentas no quiero pecar de violar ninguna legislación. Pero los que hemos tenido la oportunidad de estar sirviendo a Veracruz en distintas posiciones, creemos que en Veracruz se pueden hacer las cosas de una mucho mejor manera. Y creemos que solo participando se puede lograr ese objetivo. Entonces sí hay que participar, hay que comprometernos, hay que buscar. Mira, yo comentaba hace un momento, me parece de manera muy superficial, yo fui secretario de Infraestructura y Obras del Estado. Y la verdad es que cuando recorres el Estado ya desde la función del gobierno del Estado, te das cuenta que hay muchísimas cosas que se pueden hacer para ayudar al Estado.